Hola a todos, bienvenidos a este tutorial de GTSNX. Vamos a crear interfaces. En este ejemplo tenemos un modelo bidimensional, ¿de acuerdo? En el que estamos modelando un terreno con un relleno y bueno, en diferentes fases pues, se van construyendo pantallas, losas, etcétera. Es un modelo bastante clásico. Bien, pues el problema consiste en generar pues, una serie de interfaces o esos elementos de transición entre las estructuras y los diferentes terrenos que tenemos, los suelos, y bueno, pues para ello vamos a generar desde la pestaña Mesh en el grupo Element con el comando Interface elementos, interfaces de tipo lineal, ya que de ese tipo son las estructuras. Bien. Quizás el tipo o la metodología para crear las que más versatilidad nos da es esta de From Truth Beam. ¿De acuerdo? Es bastante sencillo. Por ejemplo, quiero hacer interfaces sobre la pantalla 1. Bueno, pues selecciono esos elementos pulsando su malla en el navegador y le voy a proponer un nombre que es i de interface o int y de la pantalla 1, ¿de acuerdo? Y le voy a poner el guión 1. ¿Por qué? Porque mi intención es que vaya generando, o en realidad se generen dos pantallas. Una a un lado y otra a otro, ¿de acuerdo? Para que, bueno, poder activar o desactivar un lado u otro según me convenga, de acuerdo a las fases constructivas, en la fase constructiva en la que esté. ¿De acuerdo? Bien, esto de poder generar mallas de interfaz a un lado y a otro de forma diferente nos lo permite la activación de esta opción de Register Interface Mesh Separately, y así vamos a poder tener pues eso, bueno, pues esa libertad de diseño, sobre todo para las fases constructivas. Por otra parte, también vamos a pedir que nos cree pues unos enlaces rígidos, de acuerdo, que es bastante interesante. Bien, ya teníamos creado anteriormente un modelo o bueno, una propiedad para interfaz, y lo que nos queda, bueno, pues es ejecutarlo. ¿De acuerdo? Podríamos dar a visualizar, vamos a ver todos los elementos a los que afecta, le damos OK, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se generarían a un lado y a otro, bueno, pues vemos la 1, la 2 y luego bueno, pues una malla de enlaces rígidos que, bueno, podríamos cambiar de nombre a Rigid Link de la pantalla 1. ¿De acuerdo? Bien, para ir organizando el modelo podemos incorporar, bueno, pues dentro de lo referente a la pantalla 1, ¿de acuerdo? Simplemente seleccionando y arrastrando los podemos mover de tal forma que, bueno, pues que sea una colección, ¿no?, de elementos que están pues relacionados con la opción Move. Bien, el otro problema que tenemos, o bueno, que tenemos que resolver es que, bien, a un lado hay una línea de interfaces, ¿de acuerdo? Continua. ¿Por qué? Porque tenemos toda la pantalla más solo un tipo de malla, que es la de terreno. En cambio, en el lado derecho tenemos pues deberíamos de tener dos partes o dos mallas diferenciadas de interfaces, una para la parte superior con el relleno y otra para la parte inferior con el terreno natural. Bien, pero tenemos otro problema añadido, que de estas interfaces que se han generado no sabemos cuál está a izquierda, cuál está a derecha. Entonces tenemos que saber inspeccionar. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver pues un método que es simplemente con la operación de traslación en Mesh Transform Translate. Bien, pues vamos a mover los nudos referentes a este relleno. ¿De acuerdo? Selecciono los objetos, que son los nudos del relleno,
pulsando en el navegador del modelo. Y la dirección que voy a tomar, bueno, pues aquí está referida según el eje Y, ¿de acuerdo? Una distancia, en este caso 5 metros, me va a ser suficiente, ¿de acuerdo? Esa es la visualización, le doy a OK. Y puedo ver cómo estas líneas, ¿de acuerdo? Es cómo se representan los elementos interfase, ¿de acuerdo? Bien, pues esos elementos interfaces los voy a separar en una malla aparte, ¿de acuerdo? Bien, pues genero una malla diferente de interfaces que se referirán al lado derecho que da al relleno, y cambio el nombre, interfaz de pantalla 1, lado derecho superior. Le voy a llamar así. Llevo esta malla al grupo de mi pantalla, voy a desactivar el resto y ahora tengo que saber bueno, o si la pantalla 1 o la pantalla 2 es la izquierda o derecha. Bueno, pues veo que al activar la pantalla 1, ¿de acuerdo? Son esos elementos los que me aparecen, y son esos elementos de tipo interface, ¿de acuerdo? Los que tengo que seleccionar para incorporar a esta nueva malla que le he llamado de interfaces para la pantalla 1 del lado derecho superior. Bien, pues con el botón derecho sobre este grupo, que ahora mismo está vacío, si le doy a visualización pues no se ve absolutamente nada, le voy a dar que excluya ciertos elementos. Bien, y estos elementos, ¿de acuerdo?, son pues estos, ¿de acuerdo? Todas esos elementos de tipo interfaz. OK, y entonces ya tengo separada por una parte lado izquierdo, que si lo quiero puedo modificar el nombre para que quede más claro, if. Este que sería el lado derecho y este que es el lado derecho superior, al que se corresponde con el relleno. Finalmente lo único que tengo que hacer es volver a coger el relleno y volver a cambiar sus nudos. Selecciono los nudos del relleno, los muevo según la dirección Y. Los había movido antes 5 metros, bueno, pues ahora menos 5. OK. Y bueno, pues ya están generadas. Vamos a ir viendo 3 pantallas diferentes: la de la izquierda, la de la derecha, que van a servir para activar la estructura o hacerla interactuar con el terreno natural, y esta última para la interacción de la estructura de la losa con el relleno. Bueno, pues así iría generando el resto y tengo muchísimo control de esta forma sobre los elementos de interfaz que estamos generando. Y además compruebo una cosa importante, que es la continuidad y que haya unido adecuadamente los nudos que yo pretendo. Bueno, pues hasta aquí este tutorial. Espero que os haya gustado y veros pronto en el siguiente. Gracias por vuestra atención.